Bueno, buenos días. Hoy nos toca charlar. Bueno, más que charlar, me toca hacer un poco un monólogo, ¿sí? En esta modalidad especial de seminarios, abordando el núcleo 3, ¿sí? Y hablando específicamente de estabilización de los sistemas 2. Para empezar, ¿qué necesitamos saber? Hoy vamos a charlar de la ictericia del recién nacido, del metabolismo de la bilirrubina, del manejo del líquido extracelular por parte del recién nacido, ¿sí? Y del metabolismo de la glucosa fetal y regulación de la glucosa en el neonato. Bien, comencemos por cómo fuimos presentando un poco los temas, ¿sí? Y empezar hablando de ictericia. La ictericia es un concepto clínico, ¿sí? Que hace referencia a la coloración amarillenta de la piel y mucosas asociada a hiperbilirrubinemia, ¿sí? Es decir, es un concepto clínico, el color amarillento de piel y mucosas, asociado a la hiperbilirrubinemia. Ahora, la hiperbilirrubinemia, es decir, valores altos de bilirrubina en sangre, es un concepto bioquímico que indica cifras elevadas de bilirrubina plasmática superiores a los valores de referencia según la edad, ¿sí? Y esto de según la edad es importante, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, perdón, en los neonatos es un valor de referencia, cuando en los adultos va a ser un valor de referencia diferente, para hablar de hiperbilirrubinemia. Ahora bien, ¿de dónde viene la bilirrubina? La bilirrubina fundamentalmente es un producto de degradación que resulta de los glóbulos rojos. En los recién nacidos, la ictericia, es decir, el concepto clínico que hace referencia al color amarillento de piel y mucosas, aparece cuando la concentración sérica de bilirrubina es superior a los 5 miligramos por decilitro. ¿Es frecuente? Sí, se encuentra en más del 50% de los recién nacidos, y es aún mayor cuando se presenta en prematuros, ¿sí? Es decir, el 50% de los recién nacidos de término van a tener ictericia, y el porcentaje es aún más alto cuando son prematuros, es decir, cuando nacen antes de las 37 semanas de edad gestacional. ¿Cuál es el origen de la bilirrubina? Un poco lo charlamos, ¿no? Y dijimos, ¿sí?, que depende o se origina de la degradación de los glóbulos rojos, ¿sí? Y haciendo un poquito referencia al metabolismo de la bilirrubina, hablamos que deriva de la degradación de las proteínas que contienen el grupo hemo, siendo el principal la hemoglobina de los hematíes, ¿sí? Entonces, a nivel de las células del retículo endotelial se produce la degradación de la hemoglobina, y la degradación de la hemoglobina produce bilirrubina no conjugada. A nivel del hígado, esta bilirrubina no conjugada se transforma en bilirrubina conjugada, que a través del sistema biliar, ¿sí?, como vemos en el gráfico, ¿no?, bilirrubina no conjugada transformada en bilirrubina conjugada a nivel del hígado, ¿sí? Y a través de la vía biliar, conductos biliares, es eliminada, ¿sí?, al tracto gastrointestinal. Dentro del tracto gastrointestinal, en el intestino delgado principalmente, esa bilirrubina conjugada se transforma así en estercobilinógeno. ¿Mm? Ese estercobilinógeno, ¿sí?, en su gran porcentaje es eliminado, ¿sí?, a través de la materia fecal, ¿sí?, y otra parte es reabsorbido a través de los enterocitos, en los enterocitos, a través de la circulación enterohepática, fundamentalmente vena porta, y vuelve hacia el hígado, transformándose, ¿sí?, en lo que denominamos circulación enterohepática, ¿sí? Y otro porcentaje, alrededor de un 2%, es transformado en urobilinógeno para eliminarse a través de la orina, ¿sí? Esto que mencionamos acá hace que hablemos de que existe un circuito, ¿sí?, una circulación enterohepática en que luego de la degradación de la hemoglobina, ¿sí?, se transforma en bilirrubina a partir del grupo hemo, de las proteínas que contienen el grupo hemo. Esa bilirrubina no conjugada se transforma en bilirrubina conjugada a través de la vía biliar en el intestino, se transforma en estercobilinógeno, pero parte de ese estercobilinógeno, ¿sí?, se desconjuga
en realidad se absorbe, ¿sí? Y hace que vuelva a la sangre. Vamos a ver que parte de esta circulación enterohepática, el aumento de la circulación enterohepática en recién nacidos es en parte la responsable de por qué los recién nacidos suelen tener ictericia en un porcentaje tan alto. ¿Existen factores de riesgo para desarrollar ictericia? Sí, existen. Y estos van a depender fundamentalmente del lactante, relacionados al trabajo de parto o relacionado, ¿sí?, a la madre. Cuando dependen del lactante, tienen más que ver con la baja edad gestacional, es decir, cuando son prematuros, antes de las 37 semanas, cuando se produce una eliminación tardía del meconio, cuando la alimentación es lactancia materna exclusiva a través de pecho, ¿sí? Con una cuestión epidemiológica está demostrado que es más frecuente en el sexo masculino, ¿sí? Cuando hay una deprivación calórica, ¿sí?, cuando el aporte calórico no es el adecuado, o cuando hay un descenso de peso exagerado, que no necesariamente siempre es debido a una deprivación calórica. Cuando depende del trabajo de parto, esos factores de riesgo se deben fundamentalmente a la rotura prematura de membranas, ¿sí?, cuando hay transfusión materno-fetal o transfusión fetal-fetal, ¿sí?, cuando se utiliza forceps, ¿sí?, probablemente en un trabajo de parto complicado, ¿sí?, esto relacionado fundamentalmente a la mayor producción de hematomas, ¿sí?, y cuando se produce una presentación pelviana, ¿sí?, de la posición en la que se encuentra el futuro recién nacido, pelviana, hace que muchas veces el trabajo de parto sea más dificultoso. Y los que dependen de la madre y se relacione con mayor ictericia en el recién nacido. Y cuando dependen de la madre, resultan factores de riesgo en la edad mayor de 35 años, madre diabética y madre adolescentes. La ictericia del recién nacido suele ser normal, es decir, hablamos muchas veces de que la ictericia es una cuestión fisiológica, y la respuesta es que sí, suele ser normal. Es más, dijimos que el 50% de los recién nacidos van a tener ictericia, es decir, color amarillento de piel y mucosas, y mucho más cuando hablamos de recién nacidos pretérmino. Entonces, ¿cuándo decimos que la ictericia es fisiológica? ¿Siempre? No, vamos a tener que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Entonces, la ictericia es fisiológica cuando aparece después de las 24 horas de vida, ¿sí?, cuando no es superior a 12,9 miligramos por decilitro en los recién nacidos alimentados con fórmula, es decir, que no tienen lactancia materna exclusiva, o de 15 miligramos por decilitro en los recién nacidos de término alimentados con leche materna, es decir, con lactancia materna exclusiva. El incremento de peso diario no debe ser superior a 5 miligramos por decilitro, ¿sí?, y no debe persistir más allá de los 7 días de vida en un recién nacido de término, ni más de 2 semanas en un prematuro, ¿sí? Es decir, para hablar de que la ictericia es fisiológica se deben cumplir estas cuestiones: aparecer después del primer día de vida, cumplir con ciertos valores, más de 13 o 12,9 para ser más específico, en los que se alimentan con leche de fórmula, 15 en los que tienen lactancia materna exclusiva, el incremento diario no mayor a 5 miligramos por 5 miligramos por decilitro, y 7 días como máximo en los recién nacidos de término y no más de 2 semanas en los prematuros. ¿Y a qué se debe? Es decir, ¿cuáles son las causas de la ictericia? ¿Por qué es más prevalente, más frecuente en los recién nacidos? Bien, hoy dijimos y mencionamos que una de las causas va a ser es que hay aumento de la circulación enterohepática, es decir, se produce una degradación de la hemoglobina, se produce bilirrubina no conjugada, se conjuga a nivel del hígado, se transforma en esterco bilinógeno a nivel intestinal, pero parte de esa bilirrubina que está siendo eliminada vuelve a ser reabsorbida a nivel intestinal a través de la circulación enterohepática, ¿sí? Es decir, este circuito enterohepático que es normal, que es fisiológico, está aumentado en los recién nacidos, y esto se asocia a que haya valores más altos de bilirrubina en sangre que en las personas adultas, ¿sí? Como dice el slide, ¿sí?, por cantidades significativas de beta-glucuronidasa en la luz intestinal, que es el que hidroliza dichos compuestos conjugados en bilirrubina indirecta, ¿sí?, la cual es reabsorbida más fácilmente por el enterocito. Es decir, parte de la bilirrubina que conjugó el hígado
se transforma en esterco bilinógeno para ser eliminada en materia fecal, ¿sí? El esterco bilinógeno, dato, ¿no? Es en parte el gran responsable de la coloración de la materia fecal, ¿sí? Pero tenemos enzimas como la beta-glucuronidasa que van a transformar en bilirrubina indirecta y se absorbe más fácil por enterocito, ¿sí? Hay valores o cantidades más altas de beta-glucuronidasa. Otra cuestión es que se carece de flora intestinal suficiente que convierte los conjugados de bilirrubina en urobilinoides, que como vimos se eliminan a través de los riñones, ¿sí? Y también porque el meconio contiene cantidades significativas de bilirrubina y beta-glucuronidasa, ¿sí? La primera eliminación de materia fecal del recién nacido, la primera catarsis del recién nacido. ¿A qué otras causas se deben? Al aumento de la producción de bilirrubina, ¿sí? Nosotros sabemos, si no sabemos lo recordamos, lo leemos, que la vida media de un glóbulo rojo es aproximadamente 120 días, ¿sí? En los recién nacidos es un poco más corta, y puede suceder que al momento del nacimiento ese recién nacido, que suelen también tener un hematocrito más alto, estén llegando al momento final de su vida media, ¿sí? Y la vida media es más corta. Entonces esto hace que se aumente la cantidad de bilirrubina porque hay mayor hemólisis, ¿sí? De glóbulos rojos debido a la finalización de su vida media. Además existe una eritropoyesis, ¿sí? Ineficaz, aumentada en el recién nacido, esto bien relacionado a la falta de maduración propia de ciertas funciones, ¿sí? Específicas en el recién nacido, y también a una disminución de la excreción hepática en su función de conjugar la bilirrubina de su manera indirecta a directa o no conjugada a conjugada. El hígado también aún tiene una función inmadura que hace que haya valores de bilirrubina más altos en sangre, ¿sí? Entonces, repasando, se va a deber fundamentalmente a un aumento de la circulación enterohepática relacionado a cantidades significativas de beta-glucuronidasa, aumentos de la producción de bilirrubina, relacionado en parte a una eritropoyesis ineficaz y una vida media más corta de los eritrocitos en el recién nacido, y en tercer lugar a una disminución de la excreción hepática. Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces en forma cronológica en una ictericia fisiológica? Y vamos a notar que a partir del segundo o tercer día de vida, esa ictericia fisiológica neonatal se comienza a hacer visible, ¿sí? Muchas veces nos pasa a los pediatras en la práctica diaria, cotidiana, que es un motivo de consulta frecuente. Recordemos cuando hablamos de ictericia fisiológica, aparece a partir del segundo o tercer día de vida, que comienzan a hacerse visibles. Vamos a alcanzar los niveles más altos entre el segundo y cuarto día de vida, ¿sí? Alcanzando máximos niveles entre 5 y 6 miligramos por decilitro, y recordando también las cuestiones fisiológicas, ya desapareciendo al séptimo día, hablando de un recién nacido de término, donde los valores van a disminuir por debajo de 2 miligramos por decilitro. Dije motivo de consulta en pediatría, puede ser motivo de consulta en cualquier médico general, ¿no? Aclarando y recordando a mis compañeras de medicina general, que en ellas también seguramente es un motivo frecuente de consulta. Entonces, ¿existe alguna no fisiológica? Porque dijimos, suele ser fisiológica en la mayoría de los casos. Bien, una no fisiológica y frecuente también es la ictericia por leche materna, ¿sí? Frecuente, prevalente, pero mucho menos frecuente que la ictericia fisiológica que se producía en el 50% de los recién nacidos de término, ¿sí? Con una incidencia muchísimo más baja, 2 al 4%. Es de aparición más tardía, es decir, aparece más marcada a partir del quinto día de vida, y continúa aumentando hasta alcanzar valores superiores a los 20 miligramos por decilitro aproximadamente hacia los días 14, ¿sí? Se va a normalizar más tarde, es decir, se normaliza generalmente entre el mes y el tercer mes de vida. En el laboratorio no se van a detectar signos de hemólisis, ¿sí? Y no está indicado
suspender la lactancia materna. Un dato importante, uno tiene que controlar que vaya desapareciendo y normalizándose entre el mes y el tercer mes de vida, debe controlar lógicamente que este recién nacido tenga un buen crecimiento pondoestatural, una buena evolución de peso, ¿sí? Y si todo esto se va cumpliendo, es decir, no hay hemólisis en laboratorio, ¿sí? No se debe suspender la lactancia materna. Y aún encontrando algo alterado, hay que encontrar la causa y tampoco suspender la lactancia materna. Pasamos a otro de los temas, ¿sí?, que habíamos mencionado, ¿sí?, y es el manejo de los líquidos extracelulares en el recién nacido. Como nosotros sabemos, ¿sí?, el cuerpo humano es un sistema abierto que intercambia materia y energía con el medio que lo rodea. Uno de los cambios necesarios y fundamentales para la adaptabilidad de la vida extrauterina de este recién nacido que estamos hablando es el mantenimiento de los líquidos y los líquidos extracelulares y los electrolitos que rodean a las células, ¿sí? Este medio líquido del que vamos a hablar sirve de protección y de vehículo de las sustancias que se intercambian con estas células, ¿sí? Y este líquido extracelular llamado, digamos, compartimento extracelular está formado principalmente por el plasma y el intersticio. Principalmente no, está formado por el plasma y el intersticio. Ahora, bien, ¿cómo se mantiene este líquido extracelular y electrolitos? ¿Sí? ¿Cómo se mantiene antes y después del nacimiento? Este líquido extracelular, formado fundamentalmente por el plasma y el líquido intersticial, el líquido en contacto directo con las células, ¿sí?, previo al nacimiento, ¿sí?, se controla principalmente por la placenta. La placenta es la principal reguladora de los líquidos extracelulares y de los electrolitos. Ahora bien, a partir del a partir de la quinta, séptima semana de edad gestacional, el riñón ya empieza con su capacidad reguladora, ¿sí?, y empieza a producir cierta cantidad de orina, ¿sí?, y comienza a formar parte de la regulación del líquido amniótico. Luego de esa séptima semana donde el riñón comienza con la producción de orina, evolutivamente, con el paso y el aumento de la edad gestacional, ¿sí?, va aumentando su capacidad de producción de orina, su capacidad de filtrar agua y de filtrar electrolitos, ¿sí? Pero la placenta, es la principal reguladora durante la vida intrauterina de los líquidos extracelulares y electrolitos. Ahora, una vez que se produce el nacimiento, el riñón va a ser el principal responsable de este control de líquidos extracelulares, de estos líquidos extracelulares y electrolitos. Prestemos atención a este gráfico, ¿sí? El agua corporal total desde la concepción en adelante va a ir disminuyendo, ¿sí?, para ir aumentando gradualmente el aumento de masa sólida fetal, ¿sí? Entonces, veamos, un feto de 8 semanas de vida, el agua total representa el 98%, en un recién nacido el 80% y en un adulto el 60%, es decir, el agua total en porcentaje. Cuando miramos la relación entre líquidos extracelulares y líquidos intracelulares, en un feto de 8 semanas, la relación es 58-40 en favor de los líquidos extracelulares. Pero observemos que en el recién nacido, ¿sí?, la relación se iguala 40-40, ¿sí?, y en un adulto se invierte entre 20 y 40, ¿sí?, en cuanto a la proporción de líquidos extracelulares y líquidos intracelulares. Esta transición en el recién nacido, el principal responsable, ¿sí?, de mantener esta homeostasis de líquidos extracelulares y electrolitos va a ser el riñón,
¿sí? En su función de filtrar, ¿sí? A través de su filtrado glomerular. ¿Cómo hacen los riñones para mantener constante este medio interno? Bien, y de manera muy resumida, los riñones lo que hacen es excretar y reabsorber agua y electrolitos que van a depender de la composición, el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, es decir, de acuerdo a las necesidades para mantenerse en homeostasis. ¿Qué hacen? Excretan ácidos, ¿sí? Protones, ácidos titulables, amonio, y reabsorben bases. Excretan metabolitos tóxicos en muchas oportunidades, y además cumplen funciones endocrinas, ¿sí? Empieza a funcionar el sistema renina-angiotensina-aldosterona ya desde la etapa fetal. Recordemos que la producción de orina comienza entre la quinta y octava semana de gestación, recordando que el principal controlador de los líquidos extracelulares en esta etapa sigue siendo la placenta, ¿sí? Pero tenemos que saber que la maduración en cuanto a su función hace que esté listo para la etapa cumplida la edad gestacional, ¿sí? Para que en la etapa neonatal, perdón, tome el mando, ¿sí? Una vez que se produce el clampeo del cordón. Entonces, hay ciertas funciones que se están produciendo desde la etapa neonatal, ¿sí? Otros, como el factor natriurético atrial, ¿sí? Que ya comienzan durante la primera semana de vida del recién nacido, y la hormona antidiurética que comienza desde el trabajo de parto. ¿Cómo influye en parte la hemodinamia en la transición de la vida extrauterina? ¿Sí? Ahora estoy viendo dónde dejo la imagen, dónde me veo. Cuando se produce el clampeo del cordón, ¿sí? Es decir, al momento del clampeo, se suprime la carga placentaria, ¿sí? Acá deja de haber circulación, ¿sí? Y provoca cambios circulatorios generales y obvio también renales, como parte de los generales. Disminuyen las resistencias vasculares y aumenta el flujo plasmático renal, y esa capacidad esa capacidad ya desarrollada, no totalmente, pero sí desarrollada, de filtración glomerular, empieza a ser mucho más efectiva en el momento del clampeo del cordón. Entonces, para recordar, se clampea el cordón, disminuyen las resistencias vasculares, aumenta el flujo plasmático renal y aumenta la velocidad de filtración glomerular, que el riñón pasa a ser el encargado de mantener los líquidos extracelulares y electrolitos. Así como hay implicancias hemodinámicas, hay algunas implicancias clínicas en la transición, ¿sí? Desde la vida intrauterina a la vida extrauterina. Se produce un descenso fisiológico de peso entre el tercer y quinto día de vida por contracción del líquido extracelular, que va a representar una pérdida de peso aproximadamente del 10% en los recién nacidos de término y de un 15% en los recién nacidos de término. ¿Y a qué se debe esto? Recordemos, dijimos que la cantidad de líquido extracelular, ¿sí? Y sobre todo la relación de líquido extracelular con líquido extracelular en el recién nacido respecto a la vida intrauterina, ¿sí? Hace que vaya cambiando e igualando la relación de líquido extracelular y líquido intracelular. Esa eliminación de líquido extracelular, ¿sí? En parte esa desematización, esa pérdida de líquido extracelular que sobra al momento del nacimiento, ¿no? Hace que sea en parte la responsable de esa pérdida de peso. También las pérdidas insensibles van a ser responsables de esa pérdida de peso. Recordar, 10% en los recién nacidos de término y 15% en los recién nacidos pretérmino, ¿sí? Van a ser las pérdidas insensibles responsables también, ¿sí? Que es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las pérdidas insensibles, ¿sí? Van a ser mucho más altas en los que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Las pérdidas insensibles hacen referencia fundamentalmente a la respiración y a la pérdida por transpiración, ¿no? A través de piel, ¿sí? Y también a que todavía el riñón encuentra cierta dificultad para concentrar la orina y retener volumen de líquido en el cuerpo, ¿sí? En caso
de prematurez. Esto explicaría que sea un poquitito más alto en los recién nacidos pretérminos, ¿sí? Entonces, ¿qué implicancias clínicas generan esta transición? Y que haya un descenso de peso aproximadamente del 10%, ¿sí? Y que alcanza su pico entre el tercer y quinto día de vida, ¿sí? Otro dato importante que no está escrito acá es que uno espera que entre el 10º y 15º día de vida, a más tardar, vuelva a alcanzar el peso de nacimiento. ¿Qué pasa con la glucosa durante la transición? ¿Sí? Bueno, como sabemos, el hígado, ¿sí? Dentro de sus funciones, ¿sí? Está la glucogenogénesis, ¿sí? La glucogenogénesis, que a través de la glucosa hace que se transforme el glucógeno, ¿sí? Juntando las glucosas, y sea una forma de almacenamiento, ¿sí? Cuando hay condiciones de ayuno o necesidad de glucosa disponible, se produce la gluconeogénesis, ¿sí? Es decir, nos libera glucosa disponible, ¿sí? La obtención de energía se produce a través de la glucólisis y de la vía pentosa fosfato. Ahora, ¿cómo es el metabolismo de la glucosa fetal? La glucosa va a llegar al feto a través de la placenta, ¿sí? Venimos siendo reiterativo con eso. Bueno, es de las principales funciones de la placenta, el control de los líquidos extracelulares, ¿sí? El aporte de glucosa al feto, ¿sí? Bueno, la glucosa llega a través de la placenta, ¿sí? Nos aporta en forma continua a través de la placenta, ¿sí? Glucosa, y no depende de los depósitos de glucógeno ni mecanismos de gluconeogénesis. A través de la placenta llega al feto y la insulina aumenta los depósitos de energía a través de glucógeno y de grasa, ¿sí? Se desarrollan procesos enzimáticos como glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿sí? Y recordar que la glucemia fetal va a representar aproximadamente el 70-80% de la materna, ¿sí? Placenta, lleva glucosa, llega al feto a través de la insulina, ¿sí? En su función de introducir la glucosa adentro de la célula, aumenta los depósitos de energía y va a generar depósitos de glucógeno y de grasa que van a ser importantes al momento del nacimiento, ¿sí? ¿Qué sucede en la regulación de la glucosa del neonato? Sucede que hay liberación de catecolaminas, liberación catecolaminérgica, ¿sí? Así como es algo que genera una liberación adrenérgica, el trabajo de parto para la madre también lo representa para el recién nacido, y en las primeras 2 horas de vida se observan los niveles más bajos de glucosa, ¿sí? A nivel fisiológico. Pero ¿qué sucede? Teníamos reservas de glucógeno, ¿sí? Habíamos mencionado anteriormente, entonces el organismo moviliza la glucosa almacenada y estas mismas catecolaminas, a través de mecanismos contrarreguladores, inhiben la insulina y estimulan el glucagón, permitiendo así un aumento de glucosa en sangre, ¿sí? Estimulan la gluconeogénesis, inhiben la glucólisis y estimulan la glucogenólisis. En forma de repaso, ¿sí? Para recordar, cambio de la vida intrauterina a la vida extrauterina, nos quedó un poquito chiquitito esto acá escrito, pero creo que se entiende, ¿sí? En la vida intrauterina, la provisión de glucosa hacia el feto es estable y mantenida por el aporte placentario, como dijimos hace un ratito. La glucosa que no se utiliza es almacenada en el hígado fetal en forma de glucógeno, ¿sí? Lo habíamos mencionado, ¿sí? Con función de la insulina, ¿sí? La cifra de los valores de glucemia en el recién nacido, ¿sí? Dependen de diferentes factores, y estos factores fundamentalmente dependen de la madre, como por ejemplo la ingesta materna, ¿sí? Y recordar que la glucemia del feto va a ser aproximadamente entre el 70 y el 80% la de la madre, ¿sí? Los valores van a ser entre 45 y 55 miligramos por decilitro. Al momento de la adaptación de la vida extrauterina, con la sección del cordón umbilical, el aporte de glucosa, ese continuo, ¿sí? Se interrumpe bruscamente y se produce una caída de la glucemia, alcanzando los valores más bajos, como dijimos, entre la primera y segunda hora de vida, ¿sí? El trabajo de parto para el recién nacido implica
un consumo de glucosa, ¿sí? Implica gasto energético, gasto de energía. Entonces hace que en la primera y segunda hora de vida se alcancen los valores fisiológicos más bajos de glucemia, ¿sí? La recuperación de esas cifras de glucemia, ¿sí? Van a depender fundamentalmente de los mecanismos contrarreguladores que se ponen en marcha tanto con el proceso de parto como con los mismos valores bajos de glucemia, ¿sí? Esos mecanismos contrarreguladores van a hacer que se ponga en marcha esta parte para utilizar ese glucógeno almacenado, ¿sí? Y aumentar los valores de glucemia en el recién nacido. Bueno, espero haber sido lo más claro posible. Cualquier tipo de duda la podemos ir aclarando a través de las reuniones virtuales que vamos a ir acordando con el resto de mis compañeros y mis compañeras de la cátedra. Acá, como podemos ver en todas las imágenes, ¿sí? Al momento del recién, de, de recién nacido, ¿sí? Como en las imágenes graficamos, ¿sí? El contacto precoz, ¿sí? Que refuerza el vínculo, ¿sí? La puesta a pecho precoz. Recordar siempre que la estabilización de los sistemas, ¿sí? Esta adaptación de la vida intrauterina a extrauterina, estas cuestiones fisiológicas que fuimos mencionando, están sucediendo, ¿sí? Pero siempre recordar que con un contacto precoz, ¿sí? Y con amor suceden mucho mejor. ¿Está? Recordar siempre un buen vínculo, mejor control de temperatura, contacto piel a piel y puesta a pecho precoz, ¿no? Reforzando o repasando o adelantando conceptos de otros núcleos. Muchas gracias.